Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor los bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, a este espacio de todos los días, ya a las 6 de la tarde, compartimos con ustedes una palabra del Señor. Sean muy bienvenidos, estamos aquí juntos para compartir una tarde de palabra y damos gracias a Dios por este día. Queremos saludar a los amigos que siempre nos acompañan en nuestro canal de Facebook Live, aquí en el vivo, y también los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez. ¿Sí? Así que saludamos a los amigos que nos ven hoy, a Diego García, Katia Darita Herrera, Gracela Hernández, María Teresa Contreras Vergara, Liliana Mafiori Alvarado, Marcos Pegoso, María Concepción Arias Torres, Cristóbal Hernández Zamora, Florencia Núñez, Mari Cris, Blanca Inciso Prieto, Elizabeth Escudero Espinosa, Daniel Robal, para todos ellos un gran abrazo. Que el Señor bendiga su vida. Quiero compartir con ustedes esta tarde un pensamiento corto, ¿sí? Que está allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Una de las cosas de las que menos sabemos es acerca de la muerte de Jesús. Es uno de los temas de los que menos sabemos. Me dicen que hay un chicharreo. No sé si seguí. Hola. Bueno, voy a intentar seguir igual de cualquier manera. Una de las cosas por las que menos sabemos es el tema sobre la muerte de Jesús. Decía, lo que menos sabemos, si bien Jesús fue ejecutado en la provincia romana de Judea por el prefecto de la provincia, el entonces prefecto de la provincia, Poncio Pilato, eso es todo lo que sabemos, incluso la fecha, probablemente en torno al año 28 o 30 después de Cristo. Esta es una suposición, porque estimamos que ese es el año, aunque muchos dicen que ha sido en el año 33, barajen la idea de esto, más o menos la fecha, ¿no? Pero el tema es que los 4 evangelios mencionan la muerte de Jesús, que ocurrió alrededor del mediodía. Más allá de la fecha, el tema es cuándo ocurrió. Los 2 evangelios, en cuanto a Mateo y Marcos, dice que hubo en aquel momento la crucifixión, un momento de oscuridad, y un término que seguramente usa como una especie de eclipse o supuesto eclipse que hubo en la crucifixión. Pero ese no es el punto que quiero tocar esta tarde. El punto que quiero tocar esta tarde es lo que dice respecto de Jesús. 2 temas importantes quiero tocar en este día de este pasaje que he mencionado. No sé cómo se escucha, pero de cualquier manera sigo. Dice, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Una de las cosas que tenemos de Jesús, lo que dice la palabra, es que era un hombre que tenía el crédito de Dios, es decir, tenía el aval de Dios, el aval del Padre. ¿Y cuál era el aval del Padre? El aval del Padre en este caso era milagros, señales y prodigios. El aval del Padre debía ser mostrado a los hombres, debía ser mostrado a las personas
a las cuales él se estaba presentando. Y dice aquí que él, como hombre acreditado de Dios, como hombre que tenía el crédito de Dios, el respaldo de Dios por medio del Espíritu Santo y por medio del envío del Señor, dice, él hizo milagros, él hizo señales y él hizo prodigios. Ahora, el mismo Jesús que estuvo en ese tiempo es el Jesús que también hoy tiene crédito entre nosotros. Es decir, su acreditación se ha perpetuado, ha permanecido, y hoy nosotros podemos decir, el Jesús en el cual nosotros creemos es el mismo Jesús que en aquellos días, acreditado por Dios, estuvo haciendo milagros, señales y prodigios. Dice que realizó por medio de él. Ahora, él fue entregado, este es el segundo punto, ¿no? Primero fue acreditado, segundo, fue entregado, dice, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Es decir, que a él no lo mataron, no es que lo cazaron y lo mataron, no es que Poncio Pilato lo atrapó, no es que los judíos lo atraparon, no es que realmente él cayó en manos de esta gente impía y lo crucificaron, sino que dice, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Pero más allá de la muerte de Jesús, más allá de la entrega de Jesús, este hombre acreditado de Dios, ¿no? Este hombre estaba acreditado de Dios, y que fue dado por Dios, se dice aquí, entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Es decir, no es que Dios no estaba al tanto de la situación, de lo que estaba pasando. Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando. Dios estaba en conocimiento de lo que iba a pasar con su Hijo. Y él sabía, y estaba además profetizado, de 700 años antes había profetizado de que Jesús sería crucificado, muerto en la cruz y también sepultado. Y dice aquí que este propósito, este previo conocimiento de Dios, dice, estaba en el corazón del Hijo, que el Hijo fue y se entregó. Esa fue la razón por la que Jesús fue crucificado. Segundo, en tercer lugar, dice, sin embargo, Dios lo resucitó. Y aquí viene la parte más importante de esta breve meditación que quiero hacer. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Y el punto más importante que quiero tocar aquí es lo que dice la continuación, la segunda parte del versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esto es realmente interesante, muy interesante, porque dice la Biblia que la muerte no pudo mantenerlo bajo su dominio. ¿Por qué era imposible para Jesús morir? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta tarde. ¿Por qué era imposible para Jesús morir, o por qué era imposible que la muerte se apropiara de Jesús? Bueno, era imposible porque en el libro de los Hechos, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 15, aquí nomás un poquito más adelante, leemos que dice lo siguiente: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Fíjense lo que dice la primera parte del versículo. Mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? ¿Cómo la muerte puede tomar al autor de la vida y quitarle la vida? Recordemos lo que dice el salmista. El salmista dice, nosotros somos ovejas de su prado, porque Él nos hizo y no nosotros mismos. Él nos hizo, Él nos dio vida. Y dice aquí, Pedro, dirigiéndose a los espectadores en su mensaje, en el capítulo 3, dice, ustedes mataron al autor de la vida, hablando del hecho, ¿sí?, de la crucifixión. Pero también recordemos que aunque Jesús murió en la cruz y fue enterrado, al tercer día se levantó entre los muertos. Y dice aquí, mataron al autor de la vida, pero, y viene la bisagra, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Es decir,
un intento por matar a aquel que fue el autor de la vida. Esto parece ser una contradicción. ¿Cómo es que al autor de la vida se lo puede matar? Si él es el que tiene control sobre la vida. Él es el autor, el que le ha dado vida al hombre. Él es el que generó la vida, la existencia misma. Él es el autor de la existencia, el autor de nuestro espíritu de vida. ¿Cómo matar a aquel que gestó el espíritu de vida en nosotros? No se trata de nosotros. Nosotros podemos morir porque no somos los autores de la vida, nosotros somos los receptores de la vida. Pero Jesús, Él es el autor de la vida, el dueño, el que la hizo, el que la fabricó, el que la propuso, el que se la extendió a los hombres. Él es el autor de la vida. ¿Cómo matar al autor de la vida? Podríamos decir, si miramos un poco el libro de Juan, y vamos a ver un poquito el libro de Juan, en el capítulo 1, el libro de Juan, si me dejan, puedes buscar un poquito aquí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que ha creado llegó a existir. Y el verso 4 dice, en Él, o sea, en el verbo, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Claramente nos dice aquí que Jesús tenía la vida, ¿sí? Jesús tenía la vida en sí mismo. O sea, Él era el dueño de la vida, el gestor de la vida, el creador de la vida. Por eso era imposible que la muerte pudiera apropiarse de Él y terminar con su vida. Dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Es decir, Él puso la vida en las cosas creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Nada de lo creado llegó a existir. Él tiene la vida en sí mismo. Dice, en Él estaba la vida. Él tenía la vida en sí mismo. Es decir, ¿quién puede quitar la vida a aquel que es dueño y autor y consumador de la vida? La vida era la luz de la humanidad. Era imposible, por eso me encanta lo que dice el libro de Hebreos, el libro de los Hechos, perdón, el capítulo 2, cuando dice, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La muerte no podía terminar con Jesús. Lo que el diablo pretendía era imposible. Era absolutamente imposible. No había ninguna probabilidad de que Satanás cumpliera su plan maléfico de querer exterminar a Jesús, porque parece que él había olvidado o no había considerado que aquel que lo había hecho a él mismo y le había dado vida a Satanás mismo, también era el dueño de la vida y él no podía quitarle al mismo creador la vida. Era un poco la pretensión de Satanás cuando él pretendió sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. Él no puede ser Dios, él es un ser creado. De la misma manera, este ser creado no puede quitarle el trono al Padre, ni tampoco puede quitarle la vida al Hijo, porque el Hijo es el autor de la vida. Esto es maravilloso porque jamás era imposible, jamás, vuelvo a repetir, jamás Jesús habría muerto. Solo fue un instante para derramar su sangre, para que por su sangre nosotros fuéramos redimidos, comprados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la palabra. Es decir, tenía él que morir brevemente, tenía él que dar su vida brevemente para derramar su sangre y su cuerpo por nosotros, morir por nosotros, ofreciéndose al Padre como un sacrificio vivo, derramar su sangre para perdonar nuestros pecados y comprar nuestra vida para el Padre. Era necesario que él muriera brevemente, pero la muerte no podía retenerlo. Dice,
Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Es decir, los lazos de la muerte, las ataduras de la muerte no podían contener al autor de la vida, porque Él es el autor de la vida y Jesús tenía en sí mismo la vida. Ahora, miremos lo que dice Juan 5, capítulo 26. En el capítulo 5 de Juan, capítulo 5, verso 26, dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, escuche, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concebido al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Era imposible, absolutamente imposible, que Jesús permaneciera más tiempo en esa tumba. Por eso el apóstol Pablo decía: sorbida es la muerte en victoria, porque el autor de la vida, el que tenía la vida, se levantó de entre los muertos, porque las cadenas de la muerte no podían retenerlo. Nosotros somos retenidos como seres humanos, somos retenidos por las cadenas de la muerte, por los lazos de la muerte. Pero el autor de la vida era improbable, era imposible, jamás la muerte podía haberlo retenido más tiempo. Por eso es que Él fue crucificado, muerto, sepultado, y al tercer día, dice, se levantó victorioso entre la tumba, ya cansado de estar allí entre los muertos. Era hora, Él se levantó y dijo: la muerte no puede detenerme porque yo soy el autor de la vida. El autor de la vida corrió la piedra de la tumba con el ángel y se levantó entre los muertos y caminó entre nosotros vivo, y luego ascendió al cielo para enviar el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Ahora, Jesús tenía el poder para hacerlo. Mire lo que dice Juan 10. Vamos a mirar un poquito más adelante Juan capítulo 10, en el verso 17 y 18. Juan capítulo 10, en el verso 17 dice: por eso me ama el Padre. Está hablando Jesús, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida. Fíjense, entrego mi vida. Él estaba entregando a causa de nuestros pecados, a causa del amor que Él tenía por nosotros, para poder redimirnos y comprarnos. Dice: entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. ¿Quién podía arrebatarle la vida al autor de la vida? ¿Acaso la muerte tendría más poder que el autor de la vida? Eso no era posible. Nadie me la arrebata. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía, como autor de la vida, que la muerte, las cadenas de la muerte no podían detenerlo, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Él la estaba entregando por su propia voluntad, y vuelvo a insistir en esto. Él la entregaba porque habría que ocurrir una muerte vicaria, y era necesario un derramamiento de sangre para que todos nosotros fuésemos comprados por Él, para que por ese sacrificio nosotros entráramos en la gracia y pudiéramos acceder a la vida eterna. Dice: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla. Fíjese, tengo autoridad. Es decir, Él podía darse el lujo de entregar la vida, pero como Él era el dueño, Él podía tomarla otra vez. Él era el dueño, Él la entregaba, pero podía tomarla. No es el mismo caso nuestro. No somos los dueños de la vida. Cuando el Señor nos pide esta vida, cuando entregamos nuestra vida, la muerte ya nos encadena a nosotros hasta que ocurra la resurrección. Pero en caso de Jesús, como era el autor de la vida, dice, Él la entregó brevemente y la volvió a tomar al tercer día. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús tiene poder para anular el poder de la muerte. Jesús tuvo poder para poder anular el poder de la muerte. Qué maravilloso es nuestro Señor. Imposible que la muerte pudiera detenerlo. No pudo tenerlo bajo su dominio. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de la vida, el creador de la vida, el Señor de la vida. Jesús tenía vida en sí mismo. Él era la vida era Él, en Él estaba la vida, según nos dice Juan 1:4. Y también dice la palabra que Jesús tenía el poder
para dar esa vida y como dueño volver a tomarla como él quisiera. El diablo no podía quitarle la vida porque el diablo no era el autor, él no era el dueño. Él quiso apoderarse brevemente de algo que no era de su posesión. Pero el Señor se lo entregó brevemente y cuando él quiso al tercer día se lo entregó y se levantó entre los muertos y vive para siempre. Por eso Jesús tiene poder para anular el poder de la muerte. Déjame decirte esto para cerrar este mensaje. Hoy Jesús sigue teniendo el mismo poder. Hoy Jesús sigue teniendo el mismo poder. Él puede llevarte a la vida eterna. Él murió, Él te dio vida y Él puede llevarnos a la vida eterna. Solo tienes que creer, porque para el que cree, todo es absolutamente posible. Cree solamente, decía Jesús, y verás la gloria de Dios. Espero que esta palabra te haya sido de bendición para tu vida. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.